Me gustaría dejar esto claro porque Shadow of the Colossus es un juego tipo Journey, algo idealizado hasta el punto de ser casi intocable. Son esa clase de juegos que cuando ves un vídeo de "son los videojuegos arte" siempre van a aparecer de fondo. Por ello, como a ojos del público todo lo que diga de él en una review va a ser poco, todos los defectos que saque van a ser muchos y todo lo que opine va a tildarse con un "es que tú no lo entiendes", he decidido meterlo en la sección de Game Changer, así que ya sabéis, este es vuestro aviso, spoilers por todas partes, objetividad cero, y nos centramos en mi opinión y el protagonista. La afirmación Shadow of the Colossus es un juego minimalista es bastante obvia, pero ¿qué es un juego minimalista? En un primer momento se podría pensar en algo tipo No Time to Explain o Interactive Case Shooting Simulator, un objetivo, poco que hacer y un mensaje bien obvio. Pero claro, estos juegos no son tanto minimalistas como son simples, son mock games. Juegos que tratan de criticar algo como lo aparentemente divertido, que es aprovecharse de un bug en Destiny pasando horas looteando enfrente de una cueva. Se transmite un mensaje en forma de sátira interactiva, que irónicamente es muy minimalista, pero no por su simpleza, sino porque puede transmitir el mismo mensaje con el número más básico de elementos. He ahí la sutil diferencia entre simple y minimalista. Lo simple es sencillo y lo minimalista trabaja con algo para que funcione igual de bien con el menor número de elementos involucrados. Siendo así, algo simple puede ser muy minimalista, pero no todo lo minimalista es simple. あまりマニュアルを読んだりとか深いパラメーターがたくさん出てきてそれをマネジメントするようなゲームってのはやらないんですよ。なのでそのゲームを作り始める時っていうのは、まず自分がやりたいゲームを作りたいと思うので、必然的にそうなってしまうんだと思いますね。あとはそのゲームをやらない人にやってほしいっていうのがやっぱりあるので、なのでできるだけシンプル。Ico y Shadow of the Colossus están desarrollados con el llamado diseño por sustracción en mente, que es el minimalismo llevado al diseño de los videojuegos. Si no es imprescindible, no está. Este diseño se ha llevado a cabo en las dos obras dirigidas por su autor, Fumito Ueda, y es Vox Populi que ambas lo hacen de maravilla. Pero, ¿queréis saber un secreto? No soporto Ico. Ojo, no quiero tratar de quitarle importancia, está claro que sus referencias en otros juegos son muy claras, que ha influido una barbaridad en diseñadores importantísimos de nuestro tiempo, y que todo el mundo lo ama y yo soy el raro que no le gusta, pero es tan simple que a mis ojos es insufriblemente débil. Pensadlo un poco desde mi perspectiva. Los que estáis suscritos a este canal sabéis que me gustan las historias complejas, con muchos personajes, giros y momentos memorables, pero eso no significa que no pueda disfrutar historias más íntimas que giren en torno a un par de personas, siempre que dichas personas sean interesantes y tengan algo que contar. Ico, en mi opinión, no es uno de ellos. Comenzamos el juego encerrados en un ataúd con un niño X, encerrado por unos soldados X, escapamos en un laberinto X y estamos 20 minutos dando vueltas por ese laberinto X hasta que nos cruzamos con una princesa X. Y cuando la liberamos, no sabemos qué coño está diciendo durante todo el puto juego. No digo que Shadow of the Colossus sea un gran cambio, ambos guiones siguen la misma estructura en cuanto a revelación de puntos clave o número de personajes activos. El problema es el tema, la forma en la que se nos introduce a ambos mundos. Ico tiene un eje maniqueísta sobre el que orbita sin remedio. Hay un blanco muy bueno al que hay que proteger y un negro muy malo al que hay que derrotar. Shadow of the Colossus, en cambio, tiene tintes moralistas, puntos a favor y en contra de las tres facciones involucradas y una escala de grises temática. He ahí la diferencia capital. Ico es un cuento, es simple, tiene al niño, a la princesa y a la reina malvada, nada que ya no nos hayan contado antes. Pero Shadow of the Colossus es un mito. Tiene al hombre contra la naturaleza, al titán, al dios. En uno eres presa, en otro eres cazador. Uno huye de la espectacularidad, el otro depende de ella. Pero esto era un videojuego, ¿no? Centrémonos en lo importante. Ambos juegos se basan en un diseño extremadamente lineal y repetitivo. Solo que, en mi opinión, Shadow of the Colossus en el buen sentido, e Ico en el malo. Y si no en el malo, en el básico. Analicemos por un momento los patrones de cada juego. En Ico desbloqueas una zona nueva, la exploras solo hasta que descubres cómo salir de la misma sin tardar mucho porque las sombras aparecen para secuestrar a Yorda si lo haces, y luego tienes que volver a recorrer el camino andado por una vía que Yorda sea capaz de recorrer porque es una puta inútil, y luego repites esto una vez y otra vez y otra vez y otra vez.
¿Y por qué no dejar a Yorda en un lugar seguro e ir solo? Fácil, porque Yorda es a la vez la llave de todas y cada una de las puertas del puñetero castillo. Resumiendo, es al mismo tiempo una mecánica, una mujer objeto, una doncella en apuros y una inútil, incapaz de hacer nada por ella misma. Un argumento contra mi afirmación es que Mono también lo es, pero es que Mono está muerta. Ico parece depender enteramente de que te encariñes con Yorda y nazca en ti la necesidad de cuidarla para perdonar sus muchos pecados. He escuchado a muchísimos críticos decir que se sentían solos en las secciones en las que la pierden de vista, pero yo, como soy un demonio podrido sin corazón, termino viendo todo esto como un mierda, ahora no puedo grabar la puta partida. Y termino resumiendo la experiencia general en Escort Mission The Game. Es irónico que tenga que esperar a Shadow of the Colossus para que el equipo deje de cargarme el muerto. Comparemos este sistema con Shadow of the Colossus. La fórmula es igual de lineal, pero el ritmo es muchísimo más puro. Primero despertamos en el templo, luego buscamos a un coloso, luego derrotamos al coloso, nos pegamos un atracón de sangre negra y volvemos a despertar en el templo. Sigue siendo igual de lineal, pero las pautas que llevan de un punto a otro son muchísimo más orgánicas. La experiencia es más fluida no solo por variar tanto de enemigo y escenario, también por un punto importante, y es que no tenemos a Yorda. Literalmente hemos sustituido su función llave por una espada mágica, y en lugar de recorrer el camino más despacio por culpa de una compañera, lo hacemos más rápido gracias a ella. Aquí es donde el juego, al contrario que su predecesor, saca todo el partido a su género. Si lo pensamos fríamente, Shadow of the Colossus es un juego de puzzles y plataformas. Plataformas colosales que se mueven y sangran, pero plataformas al fin y al cabo. Muchas veces estas plataformas están bloqueadas fuera de nuestro alcance, y es ahí, en ese momento en el que tenemos que encontrar la forma de llegar hasta ellas, cuando entra el género de puzzle en cuestión. Vamos a defender un poco esta teoría. Shadow of the Colossus no puede ser un sandbox porque no hay nada que hacer en el mundo más allá de estar en él o continuar la historia del mismo. Y no puede ser acción-aventura porque Wander directamente no está hecho para luchar. Si comparamos a Wander con alguien que tenga una tarea similar entre manos, como Kratos de God of War, podemos ver perfectamente esas diferencias. Kratos va con un modelo de personaje agachado, corre con la cabeza y el torso orientados hacia adelante, y cuando desenfunda grita y gruñe, podemos ver el peso de todos sus ataques. Todo su movimiento nos indica: soy un animal, quítate de mi camino o muere. Nathan Drake plantea una animación similar, pero en su caso se mueve agachado y con los brazos pegados al pecho. Esto es imprescindible por tres razones: primera, para buscar coberturas; segunda, para desenfundar y recargar más rápido; y tercera, para cargar contra los enemigos y aprovechar todo su impulso en un gancho para desarmarlos o noquearlos. Wander, en cambio, se mueve de forma muy diferente. Corre con los brazos abiertos para poder mantener el equilibrio ante las pisadas de los colosos que hacen retumbar el suelo que pisa. Y cuando desenfunda, lleva su espada por detrás del cuerpo para que no se ponga en medio cuando tiene que dar un salto. El diseño del arma también habla por sí mismo. Es pequeña, ágil, fina y culmina con un filo muy puntiagudo porque sus funciones son apuntar y llegar lo más hondo posible con cada estocada. El contraste es muy obvio comparándola con una hoja del caos que está hecha para cortar, aplastar y enganchar. Para terminar, teniendo estos tres personajes entre manos, no podemos obviar las formas tan distintas que tienen de trepar los obstáculos. Kratos, como bestia imparable que es, apuñala la tierra y salta de forma incansable. Drake utiliza su habilidad y reflejos para hacer saltos casi imposibles en asideros pequeñísimos, y Wander no podría estar preparado en comparación con los dos anteriores. Necesita pelo, necesita plataforma, se cansa rápido y siente cada pequeño movimiento del coloso en el que está o al que quiere acercarse, temblando por cada pequeño movimiento. Al contrario que lo que podemos ver en la lucha contra Cronos, Wander no tiene jamás el control de la situación. Es alguien que sobrevive permanentemente al filo de sus capacidades, y esto es esencial porque Shadow of the Colossus es un videojuego con complejo de cutscene y le gusta mucho hacerte sentir pequeño. Las tareas te la manda un dios, el trabajo es el de un héroe, los enemigos son colosales fuerzas de la naturaleza, estás completamente solo porque eres un hereje y un renegado y tu objetivo es vencer a la puta muerte. Todo está hecho para hacerte sentir pequeño e impotente. Aquí es donde el brillante diseño del juego sabe transmitirlo todo sin apenas decirte nada. Por un lado, a pesar de que traiciona el modelo original de Ico, en esta entrega aparecen HUDs, pero solo cuando son verdaderamente esenciales en pantalla, lo que permite por un lado mantener la tensión trepando el coloso,
pero no por ello tener que renunciar a planos completamente cinematográficos por el camino, siendo los más representativos el de montar a Agro, que no solo sitúa el personaje en un 9º tercio, dando más sensación de velocidad, sino que también reacciona como lo haría un animal real, carga si sufre daño, se revela si se acerca a un acantilado, aminora por miedo si tiene que cruzar un terreno tremendamente escabroso. En todo momento controlas las riendas de Agro, pero nunca la controlas a ella, y esto da un sentimiento más orgánico y muchísimo menos artificial que el que tristemente suele ser el referente en este aspecto. El segundo es el que he bautizado, como no podría ser de otra forma, la sombra del coloso, y es este momento cuando comienzas la batalla con uno, cuando pulsando un botón fija la pantalla en un contrapicado durante unos segundos. Esto no solo ayuda a admirarlo mejor, también aumenta el desasosiego al no poder moverte libremente ni saber a dónde vas durante unos segundos, haciéndote sentir de nuevo extremadamente pequeño. La música es otro elemento diferenciador porque marca sin necesidad de decir nada las 4 partes de cada encuentro. Comienza con algo muy leve, un sonido prácticamente de ambiente, preparando la atmósfera y la tensión mientras se busca el coloso de turno. Cambia en el momento en el que aparece, se fija en Wander y comienza a defenderse de su ataque. En el momento en el que descubres su punto débil y comienzas a escalarlo, ese momento eureka se ve reflejado por un cambio a un tono más épico, y este culmina con el silencio de la victoria y la triste melodía final ante el pecado cometido y la consecuencia inevitable, definiendo así perfectamente el tono, acompañándote en los altos y en los bajos sin que prácticamente te des cuenta de que está cambiando. Para terminar, el diseño es el epíteto de ese decir todo con los menores medios posibles. Como con las HUDs anteriormente, traiciona el estilo sobrio de Ico, poniendo instrucciones en pantalla, pero en mi opinión lo hace de una forma muy pensada. Lanzarte contra el coloso sin explicación alguna no solamente sería frustrante, también dificultaría mucho la curva de dificultad de los siguientes, pero ponerte todas y cada una de las instrucciones en pantalla mientras luchas contra el primero traicionaría ese bautismo de fuego. Solución sencilla. Antes de llegar al primer coloso vas a tener que trepar una montaña donde te van a enseñar a mover la cámara, saltar, dar volteretas, agarrarte y coger impulso, que es literalmente todo lo que necesitas para vencer al primer coloso. Durante tu lucha con el segundo, el rayo te va a indicar los puntos débiles del segundo, pero los va a indicar en la planta de los pies. Detalle importantísimo porque te obliga a aprender 2 conceptos. Primero, los puntos débiles muchas veces están ocultos, y segundo, utiliza tu arco si no puedes llegar hasta arriba. Si utilizas la espada, los pisotones del coloso impiden que des un solo golpe, pero con este sencillo detalle te obliga a familiarizarte con el arco. Para finalizar, el tercero es el más importante, porque aúna todo lo aprendido e introduce el último elemento que va a ser capital en el juego. Utiliza tu entorno a tu favor. El primer coloso te enseña a trepar, pero no puedes trepar al tercero porque tiene la espalda bloqueada. Para desbloquear esta plataforma tienes que conseguir que pegue un espadazo a la plataforma del centro del escenario, y para que lo haga tienes que enfadarlo con flechas. ¿Qué son esas 2 claves que te ha enseñado el segundo? Utiliza tu arco y los puntos débiles están ocultos. Este tercer coloso es inmejorable porque no solo te obliga a aplicar lo que has aprendido antes, también te da la mano en la última lección, literalmente dibujándote una diana en el objeto interactuable y un camino por la vía de ascenso. Con estos 3 elementos juntos, el diseñador consigue que sepamos cómo se juega, sepamos cómo funciona o no. El resultado siempre termina siendo el mismo. El juego deja un impacto, una mole que se da la vuelta para revelar cómo 2 ojos tranquilos se tornan agresivos, los largos caminos en una tierra inhóspita, o el desconocimiento y sospecha de que lo que está sucediendo en la historia tras los primeros colosos no está bien. El juego siempre deja una marca, pero ¿qué importancia tiene en esto el protagonista de la misma? La historia se centra en 2 personajes y en 2 elementos. Los personajes son Wander, el protagonista, y Lord Emon, el antagonista. Utilizo términos como protagonista y antagonista porque son una antítesis el uno del otro, pero poner la etiqueta de héroe y villano siempre queda a cargo de cada jugador porque son extremadamente ambiguos. En el centro de estos 2 personajes encontramos un detonante, la muerte de Mono, y una posible solución, Dormin, que pone en movimiento la historia.
Wonder tiene lo que se denomina un bautismo categórico. Es un término que se acuña en storytelling cuando quieres decir algo de un personaje o directamente decir quién es únicamente con su nombre. Ejemplos actuales de esto pueden ser Brian de la serie Limitless. Es un personaje que tiene un intelecto superior al de todos los demás, así que su nombre es un anagrama de brain, cerebro. Phil Dunphy de Modern Family es otro ejemplo. Es el miembro más sensible y emocional de su familia, y por ello su nombre es idéntico fonéticamente a feel, o en inglés, sentir. Wonder es igual, su nombre literalmente es vagar, moverse sin rumbo, es el que deambula sin pensar. Es un antiarquetipo del héroe clásico, es egoísta, un asesino, un hereje, un paria. Funcionamos como un villano y es aparente con cada coloso que destruimos, no solo por el sentimiento que tenga cada jugador, también se ve en la degeneración física de nuestro protagonista, que a cada coloso cambia de color de piel, ve oscurecidos sus ojos, sus ropajes y comienzan a brotar 2 cuernos de su cabeza. Descubrimos el mundo, descubrimos los sellos y no nos importa la consecuencia de estos actos, solo nos importa una cosa, mono. Nombre del interés romántico y término japonés utilizado para marcar cosa, objeto, dar razones o demostrar implicación emocional. Al fin y al cabo, ella es al mismo tiempo una cosa, una carcasa vacía, el objeto de la misión, la razón que justifica todo el comportamiento y la motivación emocional del protagonista. Por otro lado, Lord Demon es el aparente ejemplo de rectitud, el chamán, el conocedor de las consecuencias de la magia ancestral, de lo que hay duerme y de lo que debe hacerse. Son el ejemplo perfecto de la auriga platónica, esos 2 caballos que luchan en todo momento por el control de nuestras acciones, uno tirando hacia la moral, la verdad y el sosiego, y otro que se deja llevar por las pasiones y los apetitos irracionales del alma humana. Y esto es lo que nos da la clave del entendimiento del juego. No solo es un juego brillante e impresionante mecánicamente, la historia del mismo ha seguido con todos y cada uno de nosotros tanto tiempo porque es la primera tragedia clásica que ha trascendido su medio de origen. No es una tragedia que se observa, es una tragedia que se vive. Jamás corta otro tipo de escena como un Final Fantasy cortando la inmersión, siempre mantiene el mismo motor gráfico, casi como una representación. Durante la misma hay momentos de calma y de reflexión, hay momentos de emoción y de peligro, y hay momentos de pecado y de arrepentimiento. Comparte las 2 características claves de la tragedia aristotélica, que le pase a alguien vulnerable, como nosotros, y que el destino final sea inevitable. La experiencia capaz de dar el videojuego trasciende al libro, a la obra y a la representación. El medio nos convierte no solo en guías, también en cómplices y en ejecutores con Wander, privándonos de todo medio externo a la propia acción. ¿Qué es la Tierra Prohibida? ¿Por qué está prohibida? ¿Qué se esconde ahí? ¿Quién lo protege? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde viene Wander? ¿Qué le pasó a Mono? No sabemos nada. Y es ahí donde reside la genialidad de la obra, porque sin esa perspectiva, sin ese contexto, no podemos juzgar la situación más que con lo que se nos transmite en pantalla, y eso genera un sentimiento empático del ¿hasta dónde llegaría yo? Es a través de esta historia que experimentamos ser Orfeo, convirtiéndonos en Fausto, a través de ser David, terminando con la misma carga de Sísifo. Sófocles y Aristóteles hablan de evocar en el público 2 sensaciones, miedo y lástima. Ambas evocan tristeza y desazón, pero solo a través de ellas se es capaz de alcanzar la catarsis, ese sentimiento de purificación emocional, corporal, mental y espiritual que solo puede conseguirse mediante experimentar la compasión por el destino del protagonista trágico. Eso, y el miedo empático de que lo mismo pueda pasarnos a nosotros. Aquí es donde cada uno, viviendo su propio viaje, decide entre Ibris o Amartya. Ibris como ese hombre que de forma arrogante y egoísta desafía a los dioses movido por sus propias pasiones. O Amartya como ese vano intento en la que el héroe trágico trata de hacer lo correcto en una situación que simplemente está por encima de él. Nuestra posición privilegiada, no solo como espectadores, también como parte imprescindible, nos permite pensar en ello racionalmente, y como jueces de otro tiempo dictar sentencia al respecto, siendo las 2 únicas opciones, la condena o la redención. Y como ya os sospecháis, es una elección que únicamente puede pertenecer al jugador.